A continuación vamos a resolver un problema, un ejemplo aquí sobre el tema de circuitos trifásicos, el cual nos dice cuál es la lectura de los amperímetros. O sea que se refiere a estas tres líneas. Vamos a poner 3 amperímetros. Entonces aquí ya nos da los voltaje de líneas, que es 220. Aquí nos da las cargas, ahí Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, aquí ubicadas aquí ya en el esquema Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y 6. Y bueno, aquí tenemos ya las funciones que nos van a entregar las mediciones que nos pide el problema de los amperímetros. Aquí tenemos A1 igual a I a Y más I a delta. O sea que como tenemos dos conexiones, tenemos la conexión delta y la conexión estrella. Y en cada línea se conecta un cable de cada uno de la estrella y uno del delta. Entonces aquí la corriente A1 va a ser el resultado de la I a Y y la suma con la IA delta. En la 2 va a ser también una suma de la IBY y la IB delta. Y en la 3 va a ser ICY más IC delta. Entonces lo primero que haremos será calcular los voltajes. Aquí tenemos el voltaje de A a B. Aquí de A a B tenemos que es un voltaje de 220 volts con un ángulo de 30 grados. Tenemos por acá el voltaje de BC, de este nodo a este, que tenemos que es de 220 porque aquí ya no lo dieron. Y este tiene un ángulo de menos 90 grados. Ahora tenemos el voltaje de C a A, de aquí a aquí. Tenemos 220 volts con un ángulo de 150 grados. Y por otro lado, en los voltajes de la conexión estrella, tenemos aquí que V de A a N, o sea, del punto A, que el punto A es este que está aquí, este es el punto C y este es el B. Aquí tenemos A, B y C. Entonces aquí vamos a tomar de cada nodo hacia tierra, o sea, la N nos representa la tierra. Entonces aquí tenemos que de A a N tenemos un voltaje de fase. Aquí el voltaje de fase lo sacamos con esta fórmula que dice que es voltaje de línea sobre raíz de 3. O sea que vamos a poner 220 volts sobre raíz de 3, que nos da un resultado de 127 volts. Y la primera, que es el VAN, tiene 127 volts con un ángulo de 0 grados. El segundo, que es VCN, tiene igual 127 volts y un ángulo de 120 grados. Y el último, el VBN, tiene 127 con un ángulo ahora positivo de 120 grados. Una vez de que ya conocemos los voltajes, los 6 voltajes estos que acabamos de sacar, ahora vamos a calcular las corrientes. La primera corriente que calcularemos será la de la IAB, que la sacaremos con el voltaje AB, que es aquí lo tenemos 220 y con un ángulo de 30 grados. Y por ley de Ohm vamos a hacer la división de voltaje entre resistencia y así obtendremos la corriente. Entonces aquí la fórmula nos dice que es VAB sobre Z3. Y Z3 ya lo tenemos, que es un resultado, aquí está, de 10 con un ángulo de 20 grados. Entonces hacemos la división, hacemos 220 con ángulo de 30 sobre 10 con ángulo de 20 y nos da un resultado de 22 con un ángulo de 10 grados. Y esto lo convertimos a su forma rectangular y nos pasamos a la siguiente corriente, que es la corriente IBC. Hacemos lo mismo, ahora va a ser el voltaje BC sobre Z4, que acá lo tenemos, Z4 es 10 con ángulo de 50 grados. Y hacemos la división y nos queda igual, en forma polar nos queda 22 con ángulo de menos 140 y lo convertimos a su forma rectangular y nos queda de esta manera. Hacemos el voltaje ICA, igual tomamos el voltaje aquí es V, voltaje CA sobre la carga Z5, que la carga Z5 es 10 con un ángulo de 80. Entonces hacemos la división, nos queda en la forma polar 22 con ángulo de 70 y lo convertimos a la forma rectangular.
Y de igual manera pasamos los voltajes de la conexión estrella a hacemos las corrientes. Entonces aquí vemos que aquí en la corriente IA delta sumada con la corriente ICA es igual a la corriente IAB. Aquí las tenemos. Entonces despejamos la que no conocemos porque la ICA y la IAB si las conocemos, entonces despejamos la que no conocemos y hacemos la diferencia, que es una resta. Aquí tenemos IA delta, nos queda 21.66 más J3.62 en su forma rectangular, menos 7.52 más J20.67. Entonces ya hacemos la resta y nos queda un resultado ya en rectangular. Y ahora pasamos a hacer la IBA, que aquí cuando se junta la IBA más IAB tenemos la IBC. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores que conocemos, que son en este caso el IAB y el IBC, y despejamos la IB delta porque es la que no conocemos. Entonces aquí tenemos que es menos 16.85 menos J14.14 menos la otra expresión que es 21.66 más J3.62. Y esto nos da un resultado de menos 38.81 menos J17.96. Que pues aquí pueden ayudarse a esa calculadora porque son números complejos y para más rápido los convertimos más fáciles. Que ya hicimos un video ahí en el canal que convertimos de esta forma a polar o de polar a rectangular, viceversa. Ahora calculamos la ICA, que pues esto lo resolvemos con este esquema. Tenemos ahí la ICA, que es esta corriente, o sea que analizamos en el nodo C. Vemos que entra la corriente IBC y la corriente ICA y nos resulta la ICA. O sea, esta es la C delta y esta es la CA. Entonces IC delta más IBC nos da la ICA. Entonces aquí tenemos la suma de ICA más IBC que nos da la... No, es IC delta más IBC que nos da la ICA. Entonces ya sustituimos los valores nuevamente, ICA más esta que ya la tenemos, ya la conocemos, que es menos 16.85 menos J14.14, que nos da un resultado de 7.52 más J20.67. Entonces despejamos el IC delta para obtener su resultado. Y aquí lo tenemos ya, IC delta, que es 24.37 más J34.81. Bien, pues ahora lo que haremos será calcular las corrientes todavía, pero ahora del caso de la conexión estrella. Entonces aquí tenemos la fórmula. Tenemos que la IAY, que es la primer corriente, que es esta de aquí, va a ser el voltaje AN sobre Z1, que ya el voltaje AN ya lo calculamos en la primera parte y Z1 nos lo da el problema. Tenemos que Z1 es 10 con ángulo de menos 10 grados. Entonces sustituimos los valores, tenemos los 127 volts con 0 grados sobre la Z1 que es 10 con ángulo de menos 10 grados. Esto nos da un resultado en polar que es 12.7 con un ángulo de 10 grados y lo convertimos a rectangular. Aquí está IAY 12.5 más J 2.2 amperes porque es corriente. Y ahora hacemos la IBY, que es ahora esta corriente. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos la fórmula IBY, voltaje sobre resistencia. Tenemos el voltaje BN, que ya lo conocemos, lo calculamos en la primera parte, sobre la resistencia, que es la carga Z5, que vale 1080, que ya nos lo da el problema. Entonces hacemos la división, 127 con un ángulo de menos 120 grados, que nos da un resultado de 12.7 con ángulo de menos 200. Aquí se hizo una suma, que es el procedimiento, y nos dio menos 200
grados. Aquí tenemos ya convertido a forma rectangular. Tenemos que I/Y es igual a 11.93 más J 4.34. Y hacemos por último la ICY, que es la que nos hacía falta. Tenemos la fórmula de voltaje de resistencia y sustituimos de igual manera con su respectivo valor, que Z, como dijimos, ya lo conocemos, y el de arriba lo calculamos. Tenemos 127 volts con ángulo de 120 grados sobre 10 con ángulo de menos 40 grados. Y esto nos da un resultado de ICY, que es igual a 12.7 con ángulo de con ángulo de 160 grados. Y lo convertimos a rectangular y lo tenemos aquí ICY, que es igual a menos 11.93 más J 4.34. Y bueno, una vez que hemos calculado cada corriente, o sea, aquí tenemos la fórmula, entonces lo que hicimos fue calcular el valor de cada corriente de la IY y A delta, porque, como dijimos, vamos a calcular la corriente de la línea A, la línea B y la línea C, y pues cada una tiene sus respectivas corrientes que se suman para dar el valor de cada línea. Entonces ahora lo que haremos será sustituir en estas funciones con los valores que ya tenemos. Entonces aquí empezamos con la A1, que tenemos que es I a Y más I a delta. Entonces aquí las tenemos, realizamos la suma y nos da un resultado de 26.64 menos J 14.65. Y como empezamos con valores polares, lo convertimos a polar y nos queda un resultado de 30.40 con ángulo de menos 28.8 amperes, que es la primera medición que nos va a dar nuestro amperímetro. Y hacemos el siguiente cálculo, que es A2, que dijimos que es IBY más IB delta. Y tenemos aquí los resultados, los sustituimos en la ecuación y nos da un resultado aquí A2 de menos 50.44 menos J 13.62. Y este que está en forma rectangular lo pasamos a polar y nos queda 52.24 con ángulo de 164.33 amperes, o sea, grados. Y toda la expresión son los amperes porque es lo que hemos estado midiendo, que es la corriente. Y por último realizamos la última suma, o sea, que sumamos ICY más IC delta, aquí las tenemos. Hacemos la suma con ayuda de la calculadora y nos queda A3 igual a 12.41 más J 39.15 amperes. Lo convertimos a polar y ya tenemos nuestras mediciones que nos darán nuestros amperímetros, que son A1, A2 y A3. Y así es como resolvemos nuestro ejercicio de la materia de máquinas eléctricas de un sistema trifásico.